Dios les bendiga, amados hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Damos gracias a Dios por una vez más poder estar compartiendo con cada uno de ustedes la palabra. Le doy gracias a Dios porque a través de este medio podemos estar más juntos, ¿no? Sabemos que todavía tenemos que esperar un poquitito más. Tenemos que esperar, como dice la palabra, esa milla extra para poder estar juntitos nuevamente y poder compartir como hacíamos antes, ¿no? Los lunes, si bien yo no, reunión de damas, los martes reunión de hombres, miércoles restauración, como era en un principio, ¿no? Pero sabemos que falta todavía esa vueltita de rosca más, falta un poquito. Y mientras tanto podemos sentirnos nuevamente juntos a través de la palabra, ¿no? A través de este medio para poder compartir con cada uno de ustedes. Por eso damos gracias a Dios por las redes sociales, por el internet, por todo, porque en la antigüedad se creía que todo esto era del diablo, ¿no? Pero hoy podemos ver que a través de Dios podemos usar todo para beneficio, para poder seguir extendiendo el reino de Dios, ¿no? Y esta palabra que le quería compartir es un libro hermoso, Filipenses. Yo le doy gracias a Dios por los hermanos de Filipo, porque no necesitaron una segunda carta. Tenemos primera y segunda de Corinto, tenemos muchos que tienen primera y segunda carta, pero los Filipos con una sola bastó. Y vamos a compartir el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 3 al 8, si no me equivoco. Lo voy a compartir con todos ustedes. Esta es una palabra que a través de un sueño, ¿no? El Señor me habló de una manera muy, no fuerte en el sentido mala, sino de una manera muy directa, a través de un sueño, ¿no? En el que yo por un par de segundos me preguntaba si valía la pena retroceder, si valía la pena, he aquí el título, si valía la pena, ¿no? Retroceder en todo lo que había logrado hasta el día de hoy, en retroceder de todo lo que habíamos logrado de la mano de Dios, ¿no? Si vale la pena volver de la inmundicia que Dios nos saca para poder nuevamente hacer las cosas que hacíamos, ¿no? O pecar deliberadamente, como quien diría. Pero a través de esta palabra Dios nos quiere hablar de una manera muy especial, así como me la habló a mí a través de un sueño, la quiere hablar con cada uno de nosotros, ¿no? Y está nuevamente Filipenses 3, versículo 3 en adelante, dice: porque nosotros somos la circuncisión de los que en espíritu servimos a Dios. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza de la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, y las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Amén. Hasta ahí quería compartir con cada uno de ustedes, ¿no? Y es hermosa la palabra de Dios. Me encanta cómo le habla Pablo a través de estos versículos a la iglesia de Filipos, ¿no? Él le dice: hermanos, según la ley, según lo que es el Antiguo Testamento, soy una persona irreprensible. Tengo el linaje de la tribu de Benjamín, tengo esto, soy hebreo de hebreos, soy como quien diría allá arriba, ¿no? Como allá, como diciendo, no me pueden decir nada, no pueden reprocharme nada según la ley, pero todo lo tengo como basura. Así es cuando entramos al camino de Dios. Yo puedo decir: yo soy técnico químico, trabajo en tal lugar, tengo tal cargo, esto, aquello, lo otro. Podríamos jactarnos de 10 millones de cosas. Pero ¿qué hacemos por amor a Cristo? Lo dejamos como basura. ¿Quién sos vos? Soy Diego Nicolás Palacios, hijo de Dios.
tendría que ser lo que tendría que estar en primer lugar en nuestra vida, ¿no? Y cuántas veces en nuestra vida nos llegamos a replantear, ¿no?, lo que estamos haciendo y podemos decir, porque puede llegar a pasar, ¿no?, tantas luchas, tanto estamos pasando, tantas aflicciones, tantas cosas que pueden llegar, porque cuántas personas llegan al camino, ¿no?, y piensan que es un camino color de rosas y empiezan las famosas luchas, empiezan las pruebas, empezamos a batallar, nos ponemos, ¿no?, como guerreros del Señor y decimos, vamos a pelear. Dice la palabra que no es con espada, sino con su Santo Espíritu, ¿no? No peleamos carne con carne, sino a través de la oración. Pero ¿cuántas veces nos pasa que llegamos al camino de Dios y empiezan a llegar las pruebas? Empiezan a llegar las luchas, las aflicciones, familiares se ponen en contra de nosotros, amistades se ponen en contra de nosotros, y uno cuando recién llega al camino de Dios se podría llegar a plantear, ¿vale la pena? Y automáticamente nos ponemos paranoicos, no, pero a mí me está pasando esto desde que llegué al camino. La palabra dice que no va a ser todo color de rosas, ¿no? Que tendremos luchas, que tendremos aflicciones, que tendremos pruebas, pero ¿qué dice la palabra? Yo vencí al mundo, dice Cristo. Confía en mí, no en Diego. Confía en Jesús, porque yo he vencido al mundo y las cosas que hay en este mundo, ¿no? Dios nos asegura que vamos a tener pruebas, vamos a tener luchas, vamos a tener aflicciones, pero que no importa todo eso, porque al final del recorrido tenemos la victoria asegurada. Cristo nos asegura que no importa la batalla, lo dura que sea, lo importante es que al final del recorrido la victoria está ganada. Es como que yo hoy les diga, hermanos, anótense a tal carrera, o anótense a tal concurso, anótense a algo. Que dicen tranquilo, que no importa lo mal que la pasen, van a ganar. La victoria está asegurada. Pero ¿cuál es la diferencia? Que Jesús no es un concurso. Jesús no es un sorteo, no es al azar. No, Jesús nos eligió desde antes de la fundación del mundo, ¿no? ¿Por qué me planteaba esto? Y uno dice, ¿vale la pena? Sí, vale la pena. Yo me imagino muchas veces a Jesús en la cruz, ¿no? Y pensando, ¿no?, después de haber sido azotado, después de haber sido golpeado, insultado, tantas cosas que sufrió, imagínense si Cristo hubiera pensado, ¿y vale la pena todo esto que estoy haciendo? ¿Vale la pena verdaderamente entregar mi vida por estas personas que me están lastimando? Y Él te vio a vos y me vio a mí. Él no vio la situación que estaba pasando. Él no veía a las personas que la estaban lastimando, a aquellos que lo negaron, a aquellos que los dejaron a un lado. Él te veía a vos y me veía a mí. Nos veía sirviéndole. Nos veía dejando todo por amor a Él. Y dijo sí. Perdón que lo parafraseé de esta forma, pero yo calculo que habrá dicho sí, vale la pena. Vale la pena dejar todo esto que estoy viviendo por amor a Cristo. Vale la pena dejar todo de lado lo que yo tenía como grandes logros, como linaje, como esto, como aquello, como lo otro, por amor a Cristo. Tenerlo por basura, tenerlo como si no existiera, por amor a Dios. ¿Y saben cómo llegó la respuesta? Fue algo hermoso de parte de Dios. Fue, a mi entender, un regalo maravilloso. Y si siento que me quebranta el Señor es porque no hay nada más maravilloso que esto. A través de un hogar de paz, a través de estar compartiendo la palabra con los hermanos de Rafael Calzada, daban testimonio. No todos los días no solo pasó una vez, sino semana tras semana daban su testimonio. Hoy pude vencer esto. Hoy no soy la misma persona que ayer. Hoy logré tal cosa. Hoy vencí. Hoy dejé las pastillas. Hoy dejé esto. Hoy vencí esto en la carne. Y uno dice, vale la pena. Vale la pena dejar todo por amor a Cristo. Vale la pena decir, sí. Todas aquellas personas que yo decía son mis amigos, de un día para el otro desaparecieron. Todas aquellas cosas que en su momento me daban placer temporal, salir un fin de semana, un partido de fútbol, un torneo, ganar un trofeo, algo que era todo pasajero. No se compara con ver a una persona restaurada, con ver a una persona pasar por un proceso que te pida oración y vos digas, sí, vamos a estar orando. Y ver los frutos de esa oración, ver la victoria de ese hermano, esa hermana en sus manos, vale la pena.
Que nada nos haga desviar la mirada de la cruz, porque esto es parte del servicio. Esto es parte de ayudar a aquellas personas que son necesitadas. Muchas veces creemos que la ayuda solo es financiera, solamente es decir, abrir la billetera, sacar y decir, estás triste porque partió un ser querido, estás triste porque estás pasando, ¿cuánto necesitas para estar mejor? No. A veces una palabra de aliento, una palabra de bendición para la otra persona es más que suficiente. Invitarla a las reuniones, invitar a un hogar de paz, invitar a que escuchen la palabra de esta página es suficiente, y ver los frutos de esa persona. Yo doy gracias a Dios por el hogar de paz de Calzada. Sinceramente aprovecho para dar gracias a Dios en público, ¿no? De cada hermana que entendió el mensaje de Dios, verlas aferradas en la roca, ver decir, hoy pido oración, estoy pasando luchas, estoy pasando aflicciones, no la estoy pasando bien. Y semana tras semana ver la victoria en sus manos y decir, yo soy parte de esa bendición. No es que yo lo haya hecho, lo hizo el Señor, pero yo fui parte de esa bendición, porque oramos, porque compartimos la palabra semana tras semana. Y cuántas veces el diablo viene a plantar pensamiento en nuestra mente que decimos, ¿para qué haces esto? ¿Para qué te sacrificas tanto? Y la respuesta está en los frutos. La respuesta está en los frutos de cada una de esas personas que vemos recorrer el camino y vemos cómo van creciendo y cómo, como un hijo, un padre, cómo lo ve gatear, cómo lo ve caminar y cómo lo ve correr, y vos decís, wow, vale la pena, no me voy a cansar de decirlo en esta palabra, vale mucho la pena entregar tu vida a Cristo y entregar tu vida al servicio de Dios. Ver personas restauradas no se comparan con la mejor vestimenta. Ver personas haber pasado por luchas, por enfermedad, por aflicción, y verlas sanadas por el poder de Cristo no se comparan con la mejor casa, en el mejor lugar, en la mejor residencia. Ver a una persona que es libre de sus vicios, de sus errores, de sus cosas, no se compara con el mejor auto 0 kilómetros, con el mejor puesto de trabajo. No se compara. No se compara, ¿por qué? Porque todo eso es terrenal. Todo eso es de acá, de este mundo. Pero no se compara en nada con el peso de gloria que eso tiene en nuestras vidas. Dios nos ama. Dios nos usa como instrumentos útiles en sus vidas, porque cuando el mundo nos veía sin valor alguno, cuando el mundo decía, vos sos un inútil, vos no servís, vos la verdad que no sé para qué estás vivo, Dios nos vio y nos dijo, en mis manos sos útil. En mis manos podés hacer todas esas cosas que creías que no podías hacer. En mis manos sos una persona capaz de todo lo que se proponga. Ese es Dios. Ese es el Dios que predicamos, que no nos cansamos de predicar, que no me voy a cansar de predicar su palabra. Ese es el Dios que nos ama. Ese es el Dios que, repito nuevamente, cuando el mundo creía que no éramos aptos, Él nos vio aptos. A través de sus hijos, su Hijo Jesucristo, Él nos vio aptos. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios nos mira a través de Cristo. Entonces, cuando nos mira a través de los ojos del Hijo, somos justificados. No ves nuestros errores, no ves nuestras cosas malas que nosotros podríamos llegar a ver. Él ve lo que puede hacer con nosotros. Y cuando nosotros dejamos verdaderamente nuestras vidas en manos de Dios, Dios empieza a hacer maravillas. Dios empieza a hacer cosas grandes. Dios empieza a manifestarse en nuestra vida de una manera sobrenatural. Dios nos ama. Dios te ama. A vos que estás del otro lado escuchando esta palabra, déjame decirte que Dios te amó. Dice la palabra en Jeremías, desde el vientre de su madre ya estaba todo planeado para él. Él ya lo había visto por profeta para las naciones. Y ser un profeta es anunciar la venida de Cristo. Es hermosa la palabra de Dios y dice la palabra en Juan 3, versículo... Deme un segundito. Ay, no, perdón. Mil disculpas. Estamos en vivo.
Ahí está, perdón, mil disculpas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Por tanto, el apóstol Pablo habla, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El apóstol Pablo, como dicen ahora, lo entendió todo. Entendió todo. Entendió que las aflicciones que él estaba pasando era por amor a los escogidos. Era por amor a vos, por amor a mí. Porque gracias a esas personas que dieron su vida, los discípulos, Pablo, que fue el apóstol que llegó al final, ¿no? de lo que serían los apóstoles en su momento, que había llegado en su momento a lo último, que no había conocido a Cristo en persona, él había entendido que por amor a nosotros, que somos sus escogidos, somos los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros y para que lo conozcamos a Él, Él soportaba aflicciones, soportaba luchas. Siempre me gusta decir que quizás alguna persona con una gran vida podría llegar a vivir más de 100 años, pero más de 100 años en esta tierra no podemos llegar a vivir. Y no se comparan con una eternidad de gloria. Por eso vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena servirle a Él. Porque nada material, como decía hace un rato, va a llenar ese vacío en nuestro corazón, que llena el Espíritu Santo de Dios. Nada material nos va a dar esa alegría de ver a otra persona cumplir sus metas, cumplir sus logros, vencer y saber que uno fue partícipe de esa bendición. Hermanos, no nos cansemos nunca de hacer el bien. Dios nos ama y nosotros a través de ese amor tenemos que transmitirlo a aquellas personas. Cristo se entregó por amor a nosotros. Él nos vio, como decía en un principio, a través de la cruz y dijo, sí, vale la pena. Vale la pena entregar mi vida por Esther, vale la pena entregar mi vida por Gisela, por Fabiana, por todos los hermanos que están del otro lado escuchando esta palabra. Vale la pena, y por aquellos que la vayan a escuchar después, vale la pena entregar mi vida por vos. Y nosotros hoy, con toda convicción, podemos decir, vale la pena servir a Cristo. ¿Por qué? Porque quizás los beneficios siempre buscamos el beneficio a nivel terrenal, ¿no? Siempre buscamos que alguien venga nos regale algo, que alguien venga nos dé algo, pero quizás a veces el progreso de otra persona a nivel espiritual vale mucho más que todas esas cosas que podemos llegar a tener acá. El ver a una persona crecer, caminar en el camino de Dios, confiar en Dios, arraigarse en la palabra, afirmarse en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, vale mucho más que muchas cosas, ¿no? Y eso es lo que a mí el Señor me confirmaba, ¿no? A través de esa palabra, que sí valía la pena. Les repito nuevamente, para mí era un gozo tremendo escuchar a las hermanas decir, yo vencí esto, yo hoy pude lograr esto, hoy le hablé y las palabras a una persona de Cristo y las palabras fluían de mi boca solas. Eso para mí era un gozo tremendo, no era como que decía, oh Señor, ¿por qué ella lo hizo y yo no? No, al contrario, era una cosa maravillosa escuchar de personas que vos habías visto cómo llegaron al camino de Dios, sin una sonrisa en su rostro, cabizbajos, tristes, desolados, con luchas, con aflicciones, con tantas cosas. Y ves hoy en día lo que Dios va logrando en su vida y lo que falta todavía por lograr, pero ves todo eso, ves esas sonrisas y decís, sí, y no me voy a cansar de decirlo, vale la pena. Y si estás escuchando esta palabra por primera vez, déjame decirte nuevamente, vale la pena seguir a Cristo. Vale la pena tener como trapo de inmundicia todo lo que alguna vez fuimos, todo lo que alguna vez hicimos, por amor a Dios. Dejemos nuestro pasado en una bolsita y echémoslo al mar. Dejemos todo lo que nosotros somos, todo lo que nos llama a enaltecernos a nosotros mismos en una caja. Y dejamos que Cristo crezca en nosotros.
Que sea Él el que se glorifique en nuestra vida. Que sea Él el que sea exaltado. Que cuando alguien diga, el hermano Diego oró por un enfermo y se sanó, alabado. No. La gloria sea para Dios, porque Dios te sanó. La palabra que compartió el hermano Diego, la palabra de Dios. Todo es de Dios. Nosotros solo somos voceros de la palabra. Solo somos aquellas personas que decidieron dejar todo. Y no quiere decir dejar trabajo, dejar familia, no. Dejar todas las costumbres, todas las cosas malas, todo lo que nos hacía mal para seguir a Cristo. No nos cansemos de hacer el bien por amor a Dios, porque pronto viene la recompensa. La venida del Señor sabemos que está cerca y tenemos que tratar de transmitir su mensaje a aquellas personas que lo necesitan. Y el día de mañana que veamos a esa persona caminar en el camino de Dios, vamos a decir, wow, vale la pena. Esa persona es fruto de mi oración. Esa persona es fruto de haberle predicado la palabra. Esa persona es fruto de un día haber frenado en el lugar que no tendría que haber frenado y haberle hablado a una persona que veía triste en la calle. Esa persona hoy está predicando porque yo me acerqué y le hablé de Cristo. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena muchas veces. Una nena, no me acuerdo sinceramente el predicador, pero dice que él estaba vagabundo en la calle. Y dice que una nena se acercó y le dio un tratado. Y hoy es un predicador tremendo. Si alguien se lo acuerda, póngalo en el comentario porque no me lo acuerdo sinceramente. Pero Dios hace grandes cosas con nuestra vida cuando nosotros lo dejamos. Pero siempre hagámoslo con amor y por amor al otro. Porque sabemos que la recompensa después viene de parte de Dios. Pero el gozo, la alegría de haber ayudado a esas personas y verlas crecer, no nos la quita nadie. No nos la quita nadie y no se compara con nada. Así que si estás escuchando esta palabra y estás escuchando de Dios por primera vez, déjame decirte que este es el Cristo que predicamos. El que no te va a juzgar por tus errores. El que te va a ayudar paso a paso a caminar con Él. Y no importa la cantidad de veces que tropecemos, que nos caigamos, intentando hacer las cosas bien. Dios nos levanta nuevamente y nos dice, acá estoy, no para condenarte, sino para ayudarte. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Levántate, vamos de vuelta. Ese es el Dios que predicamos. El Dios que nunca se va a cansar de amarnos, no importa la cantidad de veces que nos equivoquemos. Porque somos seres humanos, porque en el día nos vamos a equivocar con algo, siempre. Pero Dios no vino para juzgar, no mandó a su Hijo para juzgarnos. Lo mandó para que nosotros tengamos salvación. Y si creíste verdaderamente esta palabra, me gustaría que hagamos una oración de fe juntos, para que puedas tener a Cristo en tu corazón, para que el Espíritu Santo de Dios more en tu corazón y puedas empezar a disfrutar de los beneficios que son en Cristo Jesús. Si creíste esta palabra, me gustaría que repitas conmigo, Señor Jesús, te recibo en mi corazón como único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Como hijo, me declaro libre de toda maldición generacional que venía sobre mi vida. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si repetiste esta oración de fe, déjame darte la bienvenida a esta familia que es en Cristo Jesús. Déjame decirte que en esta página están, si no me equivoco, los datos de nuestros pastores, por si querés acercarte a nuestra congregación que está en la Rea 98, Montegrandes, Casa de Restauración. Y si estás lejos de Buenos Aires, si estás lejos de la zona, busca donde congregarte, donde prediquen verdaderamente la palabra de Dios. Pedile al Espíritu Santo que te guíe a ese lugar que va a ser tu casa de oración. Hermanos, les dejo esta hermosa palabra que es de parte de Dios. Les dejo esta hermosa meditación que Dios me daba a través de la palabra y les mando un abrazo muy muy fuerte. Que tengan una excelente semana y Dios mediante nos estaremos viendo el viernes. Dios les bendiga. Chau, chau.